Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con directo dominical, esos directos que normalmente eran el directo de la semana, que hago a las 9 de la noche, hoy directo español, para hablar de una cuestión que ocupa y preocupa a millones de personas, que es el tema de la vivienda. Es un hecho que hay una carestía. Es un hecho que el acceso a la vivienda, ya sea por compra o alquiler, es muy difícil, cada vez más difícil, y esa es una de las prioridades que señala la población española. Entonces, para hablar de problemáticas y soluciones, tengo hoy un plan variado. Empezaré por Sergio Sanzo. Muy buenas. Buenas noches, Xavier, ¿qué tal estáis? Gracias por invitarme un domingo más a este debate dominical, nocturno, prime time, ¿sabes? Gracias por estar aquí, gracias por una semana más. Aquí hablaremos. De acuerdo. Mientras recupero aquí al perenne Juan Carlos Pérez, que no necesitaría presentación, pero lo presentó. Gabón, Juan Carlos. Gabón, Manuito, se ve que el Restream sigue en manos de Satanás. No, es que no quiero a los vascos. Efectivamente. Luego seguimos en Asturias. Tengo aquí desde Langreo a Artemi Suárez Herrera. Muy buenas noches, Artemi. Muy buenas tardes. Perdonad el retraso, que estaba conectando aquí el aparato. Bien, Artemi es concejal del Partido Popular en Langreo. Y finalmente nos vamos a Valladolid y tengo aquí a Leonardo Campos, coordinador provincial del Partido Libertario en la provincia y miembro del Comité Ejecutivo Federal. Muy buenas, Leonardo. Buenas tardes, Xavier. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a poner la cuestión encima de la mesa y hoy, porque además siempre resulta que acaba siendo el último en hablar, voy a poner en primer lugar a Sergio para que pueda exponer la cuestión, cómo la ve él, qué medidas se pueden tomar y cómo se puede hacer esto algo más fácil. Buenas noches, Xavier. Buenas noches a todos. A los que estáis comentando, que está la mitad del Partido Libertario está comentando. Shele Cano, que anda por ahí, mi amigo Shele. Hoy, Shele, no vamos a hablar de deuda, ¿o sí? ¿Qué haces por aquí? No. Es decir, lo cual reitera mi teoría de que el wrestling no quiere a los vascos. Entonces, bien, empecemos, ¿no?, con este debate sobre vivienda. Bueno, vamos a empezar, yo creo, por lo que no es opinable, ¿no? El precio de la vivienda subió un 12,8% interanual en el tercer trimestre de 2025. Son datos del Banco de España, que además ha reconocido un déficit de unas 375.000 viviendas entre hogares creados y vivienda nueva en el periodo 2022-2023. Es decir, falta vivienda, pero sobre todo falta una vivienda asequible. Y ahora, pues como Xavier me ha dado pie a introducir este debate, pues propongo una pregunta incómoda. ¿Por qué España tiene uno de los parques públicos más bajos de Europa, que está en torno a un 3% más o menos? Pues bien, durante décadas se apostó por vender vivienda pública, liberalizar suelo sin planificación y convertir la vivienda en un activo financiero. Y este modelo tuvo nombre y apellidos. ¿Pero qué pasa? Que explotó en 2008. Hoy el gobierno moviliza más de 80.000 viviendas asequibles y aprueba una ley para actuar en zonas tensionadas. ¿Qué hacen muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular? No aplicar la ley, no declarar zonas tensionadas, no utilizar las herramientas que nos da el Estado, bloquean y luego echan las culpas a otros. Entonces, el debate real no es intervención sí o no. El debate es, ¿la vivienda es un derecho o solo es un negocio? Y el PSOE lo tiene claro, otros no tanto. Bien, pues vamos a seguir desde Avilés a Guecho con Juan Carlos Pérez. Siempre que el Restream lo permita. Vamos a ver. Voy a irme a Gerald Brennan. Gerald Brennan, cuando escribió su libro, por el que es más conocido, hablaba de entre muchos temas sobre la reforma agraria en el periodo de la Segunda República.
Pero hablar así en general de reforma agraria, pues podría significar hablar de cosas en general cuando en el ámbito regional de cada territorio dentro del Estado español habría un enfoque distinto respecto de minifundios, latifundios, la zona ligada a Galicia, la zona del País Vasco, la zona de Andalucía, las Castillas, con lo cual aquí podríamos ver algo que se acercaría al tema de la vivienda. Más allá del hecho de que sí, el tema de liberalizar el suelo, José María Aznar López, presidente del Consejo de Ministros de España, sí, pero luego tenemos a un muchachote llamado José Luis Rodríguez Zapatero que llegó en 2004 y podría haber intentado pinchar la burbuja inmobiliaria en ese periodo de 2004 a 2008 y no lo hizo, lo cual evidentemente hace que uno recuerde cosas pequeñitas como el hecho de que la vivienda es una competencia ¿de quién? De las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y curiosamente alguien hizo un ministerio de vivienda que jamás debió haber existido. A pesar de que hay algunos instrumentos como leyes de bases que se utilizan demasiado a la hora de decir vamos a hacer un marco general porque no nos fiamos de esta comunidad autónoma o de la otra y cuando gobernamos unos entonces vamos a meterle el dedito a lo de las otras, pues y al revés a la hora de hacer el programa como se considera. Evidentemente esto a nivel general del Estado español pues puedes tener una idea. Y ahora los de Sumar lo están intentando hacer a la hora de decir, ¿veis? Somos válidos, hacemos cosas, a pesar de meterse en jardines que no son de competencia del gobierno de España, que son de las comunidades autónomas. Lo que tendrían que hacer en su caso no es utilizar al Consejo de Ministros de rehén de comunidades autónomas, sino presentarse en las comunidades autónomas con un programa, por ejemplo, como hacen en Asturias, con un programa que gobierna con el presidente Adrián Barrón, haciendo unas políticas que el público en Asturias ha votado favorablemente lo suficiente para tener una investidura. Como en otras cosas, en el ámbito del País Vasco tenemos elementos diferenciales. Por ejemplo, tenemos una ley de vivienda de 2015 que no fue votada favorablemente por el PNV. Pero la ejecuta el PNV en un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Para luego tener que tragar con una ley del Estado que fue respondida con recurso de inconstitucionalidad porque no había materia competencial, lo cual resulta curioso porque otros se tuvieron que tragar el sapo de votar favorablemente y tener que verse arrastrados a hacer una declaración de esto le hemos cagado, estoy pensando en Bildu, estoy pensando en Esquerra. Este tipo de gentes que tienen también problemas ideológicos a la hora de practicar este asunto. De fondo también podríamos meter el hecho sociedad de propietarios o sociedad de alquileres. Esto en Suecia, cuando cumplías los 18 años, tenías que tener por parte del Estado la oportunidad de que te ofrecieran un alquiler bastante favorable. ¿Cómo ha sido la evolución en Suecia? ¿Cómo podríamos ver la situación de las viviendas en Viena, en otras capitales europeas? ¿Hay que construir más? En España resultaría curioso. ¿Pero quién lo debe hacer? ¿El público o el privado? ¿O ambos? ¿Para venta o para alquiler? Hombre, preguntas hay muchas y respuestas seguramente habrá que ir dándolas. Por lo menos en el País Vasco tenemos un poco de todo. Un poquito de todo a la hora de hacer viviendas, pero creo que no es modelo para nadie más que para el País Vasco. Puede haber principios activos que puedan ser compartidos, pero creo que cada territorio tiene particularidades suficientes como para requerir respuestas propias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora a Leonardo del Partido Libertario para que nos dé su opinión y luego ya cerramos turno con Artegui. Bueno, nosotros en el Partido Libertario pensamos que el problema de la vivienda es principalmente un problema de oferta. Es decir, cada año hay más personas que demandan una vivienda de las viviendas que se ofertan. Además, hay un montón de suelo que legalmente no es edificable, cerca del 96%, y eso es territorio que el privado no tiene permitido construir sobre él, el 96% del suelo. Además, se ha dicho aquí
que las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Sin embargo, el Estado central obliga a los ayuntamientos a cobrar un impuesto como es el IBI, que es un impuesto que se cobra simplemente por tener tu casa. Y eso no lo puede decidir el ayuntamiento. El ayuntamiento está obligado a cobrar un mínimo porcentaje por simplemente tener tu casa, y eso no es algo que puedan decidir ellos voluntariamente. Entonces, bueno, nosotros creemos que lo que hay que hacer es desregular el suelo, permitir que se construya sobre suelo que ahora mismo no se permite construir, y que el privado pueda crear vivienda para que las personas puedan vivir en ella. Si no, no vamos a poder tener casas porque no se van a construir. Muy bien, gracias, Leonardo. Y finalizamos esta ronda con Artemis. Vale. Bueno, a ver, yo os he escuchado muy atentamente a los tres y de verdad, a ver, yo tengo que decir varias cosas que creo que no estamos contemplando. Por ejemplo, la primera, en España existen muchísimas, pero muchísimas viviendas vacías, muchísimas. La mayor parte de viviendas vacías, en una gran parte de ellas, no están en condiciones de habitabilidad, y eso es real. Hay viviendas que están en ruina, hay viviendas que están infrautilizadas, hay viviendas que están en manos de propietarios que no las ofrecen al alquiler o no pueden reformarlas o no pueden ponerlas en condiciones de habitabilidad para ofrecerlas en el mercado de alquiler o en el mercado de venta, precisamente porque porque no se fomenta la rehabilitación de vivienda, se fomenta la construcción de vivienda nueva, y se pide a los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler sin ofrecerles garantías de que van a poder recuperar su vivienda cuando la necesiten, o de que van a poder recuperar su vivienda, o que van a poder tener una garantía jurídica de que van a poder recuperar su vivienda en esos momentos. La última reforma que se ha hecho, las últimas medidas que ha aprobado el último gobierno, el gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez, van en la línea de dificultar más el alquiler y de dificultar más que las viviendas que tienen los propietarios se puedan acabar poniendo en el mercado. ¿Por qué? Porque no se está ofreciendo garantía jurídica a los arrendadores de que van a poder tener la seguridad de recuperar su vivienda en caso de que la persona que esté alquilada en esa vivienda se encuentre en una situación en la que no pueda hacer frente a ese alquiler. Y no se establece tampoco una garantía para que los propietarios que tienen viviendas que necesitan ser reformadas para poner condiciones de habitabilidad vayan a tener incentivos para hacerlo. De hecho, la reforma y la rehabilitación de viviendas tuvo un auge durante los gobiernos de Mariano Rajoy precisamente por eso, porque explotó la burbuja inmobiliaria durante el gobierno, en el año 2008, por tanto se frenó completamente la construcción de vivienda nueva, pero cuando el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy llegó al gobierno, empezó a implementar medidas que favorecieron la rehabilitación de vivienda. Y eso también se ha parado con el actual gobierno. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es, primero, es verdad, la vivienda es un problema muy serio. Yo coincido con Leonardo en que hay un problema de oferta. Hay un problema de oferta de vivienda, pero el problema no es que no exista esa vivienda. El problema es que no se ofrece al mercado o no se pone en el mercado porque en muchos casos esa vivienda no está para habitar. En muchos casos no está para habitar. En otros casos, aunque esté para habitar, el propietario decide no ponerla en un mercado de alquiler porque no tiene garantías jurídicas de que vaya a poder recuperarla si la necesita, o de que vaya a poder recuperarla en condiciones, vamos a decir, en las mismas condiciones en las que la entregó a una persona que la alquilara. Entonces, todo esto podemos ponernos estupendos y podemos decir que la vivienda, o sea, que el gobierno actual está haciendo todo lo posible porque la vivienda tal, pero es mentira. Es una mentira muy clara. El gobierno actual está haciendo lo que puede, y yo ahí sí que voy a reconocer esfuerzos que está haciendo para intentar que se construya más vivienda pública, para intentar potenciar o fomentar ¿cómo se dice? La adquisición de vivienda por parte de la gente joven. No digo yo que no haya medidas en ese sentido, pero lo que está claro es que la política orientada a la seguridad jurídica en cuanto al alquiler de vivienda es nefasta actualmente.
y se está primando el derecho, o sea, se está primando el derecho a la vivienda frente a la seguridad jurídica de la propiedad privada, lo cual es un problema, porque estamos colisionando dos derechos fundamentales. Y no se puede llegar a esa colisión. Lo que hay que intentar es buscar el equilibrio entre esos dos derechos. Bien, muchas gracias. Vamos a volver con Sergio. Tómate tu tiempo, Sergio. Bueno, hombre, muchas cosas han dicho. Pero bueno, está claro que aquí hay dos modelos, por decirlo de alguna manera. Hay un modelo del Partido Popular y la derecha libertaria, por decirlo de alguna manera. Y es el siguiente, ¿no? Menos regulación, menos intervención y más mercado. Pero llevamos décadas con ese modelo predominante y el resultado es un parque público que apenas ronda el 3% y aparte es un mercado tensionado. Es decir, cuando hablo de parque público, según la OCDE, la media europea es el 9% de los países y hay otros países donde supera incluso un 30%, pero la media es un 9%. Es decir, en España solo hay un 3% de parque público. De ahí parte nuestro principal problema. Cuando no hay un parque público suficiente, el precio lo fija la escasez y la rentabilidad, no el interés general. Por eso el gobierno ha movilizado más de 80.000 viviendas asequibles. ¿Cuántas promociones públicas permanentes están impulsando de forma ambiciosa las comunidades del Partido Popular? Muy pocas en comparación con la magnitud del problema. Además, en varias comunidades, como ya sabemos, han recurrido o han criticado sistemáticamente la ley de vivienda en lugar de desplegarla con inteligencia, con las herramientas que nos propone, porque es verdad lo que decía Juan Carlos, al final las competencias en vivienda lo tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y aquí se hablan de muchas cosas. Yo vengo de Avilés, una ciudad donde tiene un programa que se llama Avilés Alquila. Ese programa que se llama Avilés Alquila da garantías suficientes a propietarios y a inquilinos. Si otros ayuntamientos no lo hacen, otras comunidades del Partido Popular, será porque no es la política que ellos quieren aplicar. Entonces no me vale decir un discurso y luego en la práctica aplicar otro. Eso no es defensa de la libertad. Eso es defensa de un modelo donde la vivienda se concibe principalmente como un activo financiero. Y la vivienda no puede ser un activo, es el lugar donde la gente vive. Sergio, yo oye, hasta donde tú quieras, que no tengo prisa, quiero decir, ¿ya has terminado? Vale. Bueno, pasamos entonces a Juan Carlos. Hubo una convención en África que establecía o intentaba establecer cuál era el modelo de vivienda básica para el continente africano, la entidad mínima que pudiéramos llamar vivienda para las necesidades de una persona y una familia, y fue imposible. Fue imposible porque alguien del Sahel tenía unas necesidades distintas para la propia construcción y distribución de la vivienda que alguien de la zona de la Cabilia o de la zona ligada a Nairobi o de Sudáfrica. Por lo tanto, esto requiere ciertamente una visión un poquito más compleja, más allá de que por intentar hacer algún tipo de... Le acabo de preguntar a Brock, pero no quiere responderme esto, que le acabo de consultar acerca de la situación en el País Vasco respecto del porcentaje de vivienda, parque público, de vivienda de propiedad y de alquiler. Pero bueno, pues a veces la inteligencia artificial es un poco lenta, casi como un la tren. Vasca es opaca. Yo creo que no. Tenemos un 100 sobre 100 en varios... en lo que parece que es lento es esto. Es casi como cuando la reina Isabel de Inglaterra, o era Victoria. A veces esto... pues la reina Victoria decía, oh, va a ir a 40 kilómetros por hora. Oh, esto va a ser de despiporre. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Total de viviendas, Araba, 168.363 de viviendas públicas municipales. Aquí pone
municipales, 187, estimación... mira, sí, aquí estaríamos hablando de según esto, un 5%. Bueno, resulta curioso que diga esto. El Parque Público Regional, ¿qué cosas dice Grok? 40.000 viviendas, que no aparece desglosado por territorio, según fuentes del gobierno vasco. Vizcaya concentra el 50%, bueno, parece que son unas cuantas. Cierto es que no nos podemos confiar mucho en Grok y en estas cosas, y evidentemente cada cual debería hacer una revisión de su territorio y de su elemento a la hora de ver cuántas viviendas son en propiedad, cuántas son en alquiler, pero ciertamente podría hablar de un tal Javier Madrazo, que fue consejero con el Lehendakari Ibarretxe entre 2001 y 2008-2009, en el que ya se hacía lo que comenta Sergio, de tratar de dar unas garantías al personal cuando ponía la vivienda en alquiler, con la protección del gobierno vasco a la hora de dar garantías al usuario de que iba a cobrar y de que la cosa no iba a ir como unos zorros, lo cual ciertamente es interesante, porque luego el debate ha vuelto a regenerarse una y otra vez acerca de poner el foco en el inquilino, poner el foco en el prestatario, y luego lo que ha sido obligatorio a la hora de lo que hemos visto recientemente, y la portavoz nuestra, Maribel Vaquero, lo ha negociado para el tema del decreto Ómnibus regenerado 2.0 respecto de la seguridad en el tema de las viviendas, a la hora de decir, no, esto no puede ser que una persona que son el 86 al 93% de los tenedores de una vivienda suya y la que pueden alquilar. La gran mayoría son eso. Que no puedes poner la carga de la prueba de vamos a hacer que la gente tenga vivienda de una u otra manera en el propietario de esa vivienda en vez de en el servicio público. Y para eso fue la enmienda de la JPNV del Grupo Vasco a la hora de garantizar eso. Y se aceptó, y en principio está ahí. Con lo cual, en principio, hay cosas que se hacen, se proponen y salen adelante. Lo mismo que el tema de los multireincidentes, que puede generar polémica, pero ha salido adelante con... ¿Cuántos? 302 votos en el Congreso, algo mágico. Es decir, que cuando es viable, negociando, es posible sacar cosas adelante que puedan ser importantes. Con lo cual, más allá de la propaganda, más allá de los bulos que se van a repetir una y otra vez, hay que hacer política práctica, de la que se pueda explicar a la gente y, evidentemente, la gente pueda ir a consultarla y entenderla. Muchas gracias, Juan Carlos. Leonardo. Bueno, a mí me gustaría contestar en primer lugar lo que ha dicho Sergio sobre la derecha libertaria. Es decir, que los libertarios no somos de derecha, somos libertarios. Los que son de derecha, los que son de izquierda, son de izquierda. Y los que viven en Madrid son de Madrid, no de Barcelona. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Segundo, decir que si la vivienda es un derecho y no puede ser un activo, preguntarle a Sergio qué es para él la comida, qué es para él un teléfono móvil, qué es para él, en fin, determinadas cosas que son imprescindibles para la vida humana y que, sin embargo, se hace negocio con ello. ¿Por qué se hace negocio con ello? Bueno, porque hay personas que quieren sacar dinero y lo que hace para sacar ese dinero es ofrecer algo que otra persona necesita. Entonces, es decir, que no se puede sacar negocio de algo que es un derecho es una burrada, porque si no, no podría haber negocios, es decir, todo colapsaría. No se ofrecería nada en el mercado y no habría forma de cubrir las necesidades humanas. En segundo lugar, decirle que Pedro Sánchez no ha hecho todo lo que ha podido por construir más vivienda. Es decir, no sé si ha habido 2 o 3 veces que ha salido en campaña diciendo que quería construir 100.000 viviendas nuevas. ¿Dónde están esas viviendas? Pues no sabemos. Entonces, bueno, este gobierno desde luego no ha hecho todo lo que ha podido, y si lo hubiera hecho, pues si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho. Siguiendo, pues las viviendas que están en el mercado no están donde la gente las demanda. Es decir, las personas
no quieren vivir en Soria, no quieren vivir en Cuenca, quieren vivir en Barcelona, quieren vivir en Madrid, quieren vivir en Málaga. Entonces, si las personas quisieran vivir en estas provincias, lo que harían serían demandar vivienda en estas provincias, no en las otras provincias. De ahí que se encarezca más el precio de la vivienda en estas provincias y, sin embargo, esté muy barato en las otras. Entonces, bueno, recalcar estos puntos. Bien, gracias, Leonardo. Artemi. Vale, yo asentía ahora cuando estaba hablando Leonardo, no por una cuestión de tal, es que está diciendo cosas muy lógicas. Vamos a ver, la vivienda, seamos realistas. El problema es que todo el mundo, o sea, si todo el mundo nos quisiéramos ir a vivir a Madrid, acabaríamos llenando Madrid, como está lleno ahora, de 6,5 millones de personas en un espacio tan reducido que aquello se ha convertido en una jungla urbana, como es lógico. Es verdad que la urbanización es un fenómeno que lleva produciéndose desde mediados del siglo pasado en España. Eso no podemos obviarlo. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay de que en esos casos es lógico. La vivienda, ¿cómo que la vivienda no es un activo? La vivienda es un bien. Es un bien de consumo, como cualquier bien de consumo que hay en el mercado. Como bien decía Leonardo, un teléfono móvil, todos son bienes. Lo que tenemos que tener en cuenta es la escasez de esos bienes, las condiciones en las que esos bienes se ofertan y, evidentemente, también la distribución que pueden tener esos bienes. Es verdad, una persona quiere vivir, y esto es algo evidente, cualquier persona quiere vivir lo más cerca posible de su trabajo, lo más cerca posible de su familia, en un sitio donde tengan oportunidades laborales u oportunidades de vida mejores de las que podrían tener en otro lugar. Yo, por ejemplo, soy una persona que estuve viviendo un año en Madrid, me he vuelto a Asturias porque adoro mi tierra, me gusta mi tierra, me he vuelto a mi localidad de origen, a Langreo. Y evidentemente es por una cuestión, es porque yo vivo aquí muy bien, vivo muy cómodo. No tengo probablemente toda la calidad de los servicios y toda o sea, no tengo todos los servicios que quiero tan cerca, pero no me importa, sacrifico esas pequeñas cosas o esos pequeños lujos por tener una vida más cómoda en una casa que me puedo permitir, etcétera. Entonces, tenemos que ser conscientes de varias cuestiones. Como bien que es la vivienda tiene un mercado. El mercado de la vivienda es un mercado que se guía por las mismas normas que cualquier tipo de mercado. La oferta, la demanda y las condiciones de acceso. Entonces, yo tengo muy claro que lo que ha dicho Leonardo es verdad. Las personas, o muchas personas, ¿por qué no quieren irse a vivir a provincias pequeñas o a provincias más rurales? ¿Por qué tenemos el problema de la España vaciada? ¿Por qué lo tenemos realmente? Tenemos ese problema porque en esos sitios la calidad o la oferta de servicios es mucho más reducida. Y en muchos casos incluso podemos decir que los servicios no se pueden prestar con la correcta, precisión o con todas las garantías. ¿Por qué? Porque el dinero, precisamente, al haber pocas personas, al haber poca riqueza en esos territorios, es lógico que no se puedan prestar los servicios de la misma forma. Pero para eso es para lo que tienen que existir. Yo me considero una persona liberal, pero yo entiendo que tiene que haber cierta parte de intervención pública para corregir los pequeños desequilibrios o las cuestiones que se puedan producir, y evidentemente eso tiene que existir. Pero no se puede sacrificar lo que es el libre mercado, no se puede sacrificar lo que es la libertad de las personas para tomar decisiones en cuanto al tipo de bienes que quieren comprar o al tipo de vivienda en la que quieren vivir, e imponer desde el gobierno o desde las administraciones unas políticas que vayan a mermar su capacidad de decisión, como es lo que ha ocurrido en los últimos años con el tema del mercado del alquiler. O sea, en los últimos años el mercado del alquiler se ha reducido a la mínima expresión, precisamente por eso. Mira, me ponéis este mapa. Bueno, pues este mapa está muy claro. En este mapa se ve muy claro. La zona central de Asturias es una zona con alta densidad de población, por ejemplo.
Es la zona donde se concentra prácticamente, del 1.000.000 de habitantes que tiene Asturias, prácticamente 800.000 personas viven en esa mancha verde, en esa zona verde. ¿Cuál es el problema? El resto de municipios. ¿Qué es? ¿Que no hay vivienda en esos municipios? Claro que la hay. Claro que la hay. Hay vivienda. De hecho, hay oferta de vivienda. Mi municipio aparece en la zona verde, pero en mi municipio está lleno de carteles de se vende, se alquila, etcétera. ¿Cuál es el problema? También entiendo que el problema puede ser las expectativas que tiene una persona, un tenedor, sobre el valor del bien que tiene. Y evidentemente un tenedor, una persona ve que un piso prácticamente de las mismas características que el suyo se ha vendido hace un mes por 70.000 euros y él cree tener un bien que a lo mejor vale esos 75.000 euros, cuando a lo mejor por el estado de conservación, por el estado en el que, vamos a decirlo así, por la edad que tiene el bien, o sea, por la antigüedad que tiene el bien, pues a lo mejor no vale los 75.000 y vale 70, pero esa persona, claro que quiere obtener 75.000 por la vivienda. Es lógico, es normal, pero también las personas son realistas. Yo, por ejemplo, hace menos de un año, concretamente hace 6 meses, puse en el mercado la puse hace más tiempo, pero puse en el mercado una vivienda que yo no estaba utilizando. Precisamente una vivienda que era de mi abuela y que evidentemente yo no estaba utilizando, a mí me estaba generando como propietario unos gastos y yo evidentemente, claro que quería sacar esa vivienda al mercado. ¿Por qué? Porque yo no la utilizo para nada. Mejor ofrecérsela a alguien que la necesite que no tal. Pero también es verdad, mi vivienda yo tenía una estimación de valor y esa estimación de valor es la que yo pedía y cuando conseguimos encontrar a una persona que no me dio lo que yo pedía, pero me daba un poco menos, solo un poco menos, yo no perdía dinero de lo que tributé, o sea, de la base imponible por la que tributé cuando adquirí esa vivienda como una herencia en el impuesto de sucesiones, pero tampoco gané dinero. Es decir, tampoco la vendí por más dinero, por 5.000 o 7.000 euros más de tal, la vendí prácticamente por la misma cantidad. No hiciste un pelotazo. Claro, no hice un pelotazo. Es evidente. Claro que yo como persona, claro que quiero que se me valore el bien que pongo al mercado. Y evidentemente busco favorecer también que una vivienda que es mía, que está vacía, que no quiero para nada, que no la utilizo, que no sé qué hacer con ella o no tengo ninguna necesidad, claro que no la quiero atesorar. Claro que no la quiero atesorar, porque hay una cosa que se ve, que parece que se ve desde los partidos de izquierda, sobre todo desde la izquierda más extrema, y es que se nos ve a todos los propietarios como si fuéramos aquí el tío Gilito, como si fuéramos los grandes tenedores, como si tuviéramos 20.000 viviendas. Yo, con todo el respeto, pero yo solo tenía 3 viviendas. 3 viviendas, ahora solo tengo 2. La mía, donde resido, y una segunda vivienda. Que también creo que todo el mundo tiene derecho a tener una segunda vivienda para tener un sitio donde ir de vacaciones o donde se pueda quedar familiares cuando vengan a hacer de visita, etcétera. Es decir, yo entiendo que la libertad de una persona para decidir sobre sus bienes está muy por encima de otras consideraciones. Y por supuesto que todo el mundo tiene un derecho a la vivienda. Claro que sí, eso lo garantiza la Constitución. Pero precisamente la forma de corregir de corregir las ineficiencias del mercado en cuanto a que los precios estén disparados o a que se esté creando una burbuja, por ejemplo, como ocurrió en el año 2008, claro que ahí tienen que entrar las administraciones a poner mecanismos para que se pueda ofrecer vivienda pública a precios asequibles para que todas las personas tengan derecho a acceder a una vivienda. Pero una cosa es el derecho a acceder a una vivienda y otra cosa es la obligación para un propietario de tener que disponer de sus bienes como le plazca al gobierno. Es que eso no es lo razonable. Gracias, Ardemilo. No me estoy riendo por ti, sino por el comentario que acaba de poner Shele. Perdonad. Bueno, ahora Sergio. Bueno,
Bien, pues a ver, Leonardo, yo sitúo pues donde creo que os sitúa la mayoría o el espectro político que defiende. Si defendéis postulados que son contrarios a los que propugna la izquierda, pues estáis en la derecha, hijo. Muchas veces es, es lo que hay en esto. Si no defiendes estas cosas o defiendes unas, pues ya está. Tu propia ideología te sitúa en el espectro político, ¿eh? Y además porque vuestro principal gurú internacional, que es el presidente Javier Milei, ahí os coloca. O sea que lo siento mucho. Lo siento mucho por colocaros en la derecha. Yo os coloco en la derecha. Yo lo digo abiertamente, yo os coloco a la derecha. Pactaríais principalmente siempre con fuerzas de derecha antes que con fuerzas de izquierda. Entonces os sitúo en la derecha y no pasa nada. Al igual que yo estoy situado en la izquierda, pero hay que reconocerlo. No hay que tener prejuicios. Bien, muchas cosas, ¿no? A ver, yo creo que se ha intentado caricaturizar la ley de vivienda como si fuera una expropiación encubierta, y no lo es. Es una caja de herramientas, que es lo que comentaba en mis intervenciones anteriores, para actuar donde el mercado pues se ha desanclado, o existe una tensión, o existe un exceso de demanda, ¿no? Entonces, cuando en determinadas zonas el alquiler absorbe pues, por ejemplo, más de un tercio, porque esto lo estamos viendo, y en muchos casos casi la mitad del salario, estamos ante un fallo del mercado evidente. Y en estos casos, pues el Estado debería actuar, como hacen muchos países europeos. Pues que, como bien ha explicado Juan Carlos, me he bloqueado. Bueno, vivienda depende de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entonces, que el Estado regule una ley, pues las comunidades pueden aplicarla o no en función de su criterio, obviamente. Pero lo inteligente es, si nos dan herramientas, utilizarlas y aplicarlas para solucionar el problema. Y no hacer tanto partidismo político con un problema tan grave como el que tenemos. Además, la ley también, que también se ha comentado, protege al propietario, ofreciendo seguridad jurídica y reglas claras. Y lo que se aprobó el otro día del Ómnibus, la enmienda del PNV, estuvo muy acertada, porque es verdad que existen propietarios que tienen, aparte de su vivienda donde residen, una vivienda más disponible que pues tienen derecho a sacarla al alquiler para favorecer que otros puedan usarla y vivir en ella, y no se les puede tratar como de la misma manera que a los grandes tenedores de vivienda o fondos públicos, y eso es verdad. Entonces esa enmienda estaba muy bien apreciada y por eso yo creo que mejoraba un poco el decreto Ómnibus. Y también, por si sacáis el tema de la ocupación ilegal, yo creo que no es el motor del alza de precios, sino que el principal motor es la escasez de vivienda asequible en las áreas tensionadas. Convertir casos puntuales en el eje de un debate sobre vivienda, yo creo que es desviar la atención del problema real. Lo que la vivienda necesita es equilibrio. Necesitamos ni una barra libre especulativa ni una demonización del propietario, sobre todo del pequeño propietario. Yo no tengo 3 viviendas como Artemi, me encantaría, pero si las tuviese, posiblemente pues las pondría en alquiler, porque hay un problema grave. Y además me acogería otra vez al plan que hace el Ayuntamiento de Avilés, que se llama Avilés Alquila, y que podría ser un referente para muchos ayuntamientos y administraciones públicas, donde se defienda al inquilino y se defienda al propietario por impagos, desperfectos y demás, aparte que el propietario pues tiene que ceder a cambio pues un precio según la zona donde resida esa vivienda, ¿no? Que tiene su sentido, porque no todas las viviendas valen igual, es verdad. El mercado es como es y una vivienda pues en el centro del casco histórico pues puede valer más que en un barrio a las afueras. Es lógico, ¿no? Al igual que un Mercedes no vale lo mismo que un Renault. Entonces, depende de los años que tenga el Mercedes y el Renault. Bueno, sí, vamos a poner por norma general, ¿eh? Por norma general. Por norma general. Y por norma general lo mismo. La situación o el enclave de la vivienda en un núcleo urbano, pues también influye en su precio. Muchas veces, normalmente, viviendas en mejores condiciones se encuentran en barrios más alejados del centro. Eso es así. Pero, una vez más, los ayuntamientos tienen la oportunidad de desarrollar
este tipo de políticas, y las comunidades autónomas también. A mí me encantaría que el Partido Popular, ya que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, pues cogiese las herramientas positivas de esta ley de vivienda y las favoreciese y las pusiera en práctica, no simplemente porque haya sido la ley de vivienda, pero aprobada por un partido distinto al suyo, pues no lo voy a aprobar porque no quiero darle la razón a Pedro Sánchez. Joder, no es darle la razón a Pedro Sánchez, es hacer algo por la gente. Entonces, por eso, yo no entiendo este debate estéril. No lo entiendo muchas veces, porque al final sobre todo los grandes partidos, están lanzándose cuchillos el uno al otro, pero no hacen nada, no se ponen en común para resolver este problema. Y yo creo que las bases de este problema las he expuesto en mis intervenciones. Poco parque público, de regular zonas tensionadas y favorecer el alquiler a través de los ayuntamientos. Bien, gracias, Sergio. Bueno, yo únicamente quería hacer una apostilla informativa, ¿no? Quiero decir, creo que las intervenciones están siendo muy interesantes todas. A ver, yo no voy a hacer el cuñado de aquello que no conozco, pero yo sí puedo hablar de mi municipio y es un municipio turístico, pero 10 kilómetros hacia adentro, en mi término municipal, habría muchas viviendas susceptibles a alquilarse. Problema es que sé positivamente que la gente no vaya a vivir. Vamos, ojo, claro, no estás en el casco urbano. Pero vamos, es que esto no me lo tienen que contar. Hombre, claro, si quieres estar en primera línea de playa o si quieres estar en el centro te va a costar más. Ojo, yo expongo un hecho. No estoy diciendo que esté bien. Yo digo lo que pasa, ¿no? Y lo sé porque ¿cuál es el problema? Muchas de estas casas están en condiciones en las cuales necesitarías una reforma. Ahora, si hablamos de la cantidad de inmuebles en estado ruinoso que hay en España, que podrían ser restaurados como vivienda de alquiler, y si tenemos que hablar de las que hay, concretamente en Galicia o en Asturias, es que no acabamos. Entonces, lo digo como reflexión, ¿no? Porque mientras estabas hablando, digo, no, es que en mi municipio pasa eso. Y repito, vivo en un municipio turístico, ya no te quiero ni hablar de si me voy 20 o 30 kilómetros al interior. Juan Carlos. Bueno, en parte me has pisado porque iba a incorporar el hecho de por qué el verde, por qué el naranja y por qué dentro de los municipios podría haber una zona con mayor necesidad o menos de actuación o no, y el hecho de que la vivienda no solamente es la vivienda en sí misma. Más allá de algo que podría ser más o menos provocativo a la hora de hablar desde la ciencia política de clivaje de conflicto y de hablar de que el eje izquierda-derecha estaría obsoleto, pero no por estar obsoleto en el hecho de que no sea uno de los clivajes de conflicto existentes actualmente, sino por la definición de las palabras y que ahora, igual antes tampoco, pero ahora no hay un consenso sobre lo que es derecha y lo que es izquierda. Pero más allá de eso quedaría para bastante. Evidentemente, cuando quiero introducir el hecho de que la vivienda no solamente es la vivienda, podría poner el ejemplo de mi municipio. En el Plan General de Ordenación Urbana del año 2001 ponía que todo el municipio, y cuando digo todo es todo, era urbanizable. Todo. Lo cual evidentemente es una salvajada que se ha corregido con un nuevo plan de ordenación urbana de 2026 y que protegen buena parte del municipio hasta el 72% como no urbanizable. Hacer viviendas, entre comillas, habría sido muy fácil en hecho, habiendo cogido desde la zona de Aiserrota de la Galea en dirección hacia Sopela, Berango, y haber hecho un montón de viviendas. Pero hay que llevar las cañerías hasta allí, hay que urbanizar, poner sus jardines y poner sus aceras. Y hay que llevar el tema de la recogida de residuos sólidos urbanos. Y además hay que tener unas instalaciones de centros educativos, de centros sanitarios, de todos estos servicios que puedan ser interesantes. Y además incentivar que haya sus comercios que estén en las cercanías. Y esto, evidentemente, va acompasado con el hecho de hacer o no viviendas nuevas. Porque a resultas de esa experiencia, cuando se ha reflexionado en el ámbito de derecho, se ha cogido la idea de tratar de
si hay que hacer nueva vivienda, se haga en los huecos de las zonas ya consolidadas, para tratar de tener... Y por supuesto, el tema del transporte, que sea accesible, porque, claro, una cosa es decir esto en el Gran Bilbao o la zona central de Asturias, donde puede haber un servicio de tren que pueda ser más o menos majo a la hora de la accesibilidad, o decirle a alguien, venga, usted váyase a Valderredible a vivir, o a Reynosa, o a Corrales de Buelna, o a Unquera, o subiendo hacia Potes, todo maravilloso, precioso, pero para vivir todos los días, pues casi, si esa persona tiene que trabajar, pues eso se parecería conceptualmente a lo que uno de Los Ángeles tiene que hacer todos los días, que es coger el coche e irse 30, 60, 90 minutos y luego otros para volver. Eso es convertir zonas en zonas residenciales. Si ya pasa en Camargo y en Astillero respecto de la ciudad de Santander, no te quiero decir si hablamos de una distancia mayor. Así que ahí la reflexión también está hecha. En parte tiene que ver con lo que han podido decir Noemí, Sele, el equipo libertario en los comentarios a la hora de decir, no, es que hay que incentivar de una u otra manera el hecho de que en la llamada España vaciada haya elementos que confluyan a la hora de favorecer la gente que se instale allí. Bueno, en parte sí, conceptualmente sí, claro, porque si quieres hacerlo tienes que poner incentivos no solamente de que sea muy bonito, no solamente a través del turismo, sino también de que puedan hacer una vida completa en la comunidad que quieras incentivar, pero claro, eso solamente puede valer para un momento. Luego el desarrollo no es para una foto fija. La gente tiene que querer seguir viviendo allí, porque luego, después de un año o dos, pues dicen, muy bonito, la experiencia muy bien, pero nos vemos para Gijón, ¿eh? Con lo cual ahí la situación debe ser un poco más compleja y multifactorial. Bueno, ya lo dejo. Gracias, Juan Carlos. Leonardo. Bueno, a mí me gustaría comentar en primer lugar lo que ha dicho Sergio sobre lo de que somos de derecha porque no estamos en la izquierda. Y me vas a permitir, Xavier, que me desvíe 30 segundos del tema, porque si nos vamos a los orígenes de lo que son la derecha y la izquierda, las personas que eran de izquierda se sentaban a la izquierda del Parlamento, de la Asamblea Francesa, porque estaban en contra del rey, y los de la derecha al contrario. Y si tú miras el programa del Partido Libertario, nosotros estamos a favor de la República. Entonces, por ese camino también entraríamos en el mismo saco que Sergio, y evidentemente no somos ni remotamente parecidos. Entonces, decirle también que Mussolini decía todo el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Por lo tanto, son ideas más o menos parecidas, casi las mismas que los socialistas, porque ambos quieren intervenir por parte del Estado en todas partes. Por lo tanto, podríamos meter a Sergio y a Mussolini en el mismo saco, y yo creo que no Claro, es No es lógico, hombre. Vamos a ver, entiendo por dónde va, hombre, obviamente. Sergio no es fastio, pero quiero decir, pero hay una cosa que sí que conviene tener en cuenta en las ideologías totalitarias, tanto fascismo como nazismo. Que me leéis los de abajo. Respecto al tema de la vivienda en sí, mientras vuelvo a poner aquí a Juan Carlos. Me gustaría preguntarle a Sergio si para él sería una buena idea que, por ejemplo, el 90% de la vivienda que existiera en España sería pública, porque si este fuera el caso, lo que pasaría es que las personas, lo que haría el Estado sería poner en alquiler viviendas a precio por debajo del mercado, y lo que estaría es reducción del precio de la vivienda, es decir, pago menos de alquiler, pero es que lo estoy volviendo a pagar en forma de impuestos. Bien, creo que ya has comentado, ¿no, Leonardo? Sí. Muy bien. Gracias, Artemi. Vale, bueno, yo, a ver, no me resisto a entrar un poco en lo que ha comentado Sergio de la izquierda, la derecha y tal.
A ver, Sergio, es lógico. A ver, tú estás en el sector, si cogemos el diagrama de Nolan, tú estás en el, vamos a decirlo así, en el cuadrante progresista. Es decir, para ti es lógico que cualquiera de nosotros que estamos, vamos a decir, en el caso de Leonardo, a lo mejor más en la zona libertaria y yo a lo mejor más en el límite entre la zona libertaria y la zona conservadora, pues evidentemente, claro que para ti estamos todos a la derecha, es lógico, es que tú estás en la izquierda de ese diagrama y evidentemente tal. Pero hay una cuestión muy clara, no somos nosotros, y yo lo digo, los que somos liberales, lo que consideramos o lo que tenemos muy claro es que la intervención del Estado tiene que ser mínima. La intervención del Estado tiene que ser mínima. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que se produjeron las revoluciones liberales, por lo que se produjo el auge del liberalismo en el siglo XIX, fue por esa ruptura con el antiguo régimen y con un sistema en el que todos éramos súbditos y todos obedecíamos a la autoridad que era el rey en ese momento, a los reyes, a los monarcas, a los emperadores. Entonces, eso fue el origen del liberalismo, eso fue el origen del liberalismo político. Ahora, luego nos vamos al origen del liberalismo económico, Adam Smith, nos podemos ir a von Mises, a todos los economistas o sociólogos libertarios. Pero vamos a irnos, esto era como apostilla simplemente, o sea, es normal que desde sectores de la izquierda, desde sectores más socialistas, a nosotros se nos considere se nos considere gente de derechas, porque es verdad, estamos más a la derecha. O sea, tú coges el diagrama, lo divides por la mitad y tú vas a estar más a la izquierda, nosotros más a la derecha. Es inevitable, pero bueno, hay que tener en cuenta, o sea, era una pequeña reflexión sobre ese tema de hablar de izquierdas y derechas. Yo no me gusta, a mí personalmente, hablar en esos términos. Yo me gusta más hablar de, oye, pues yo soy, Sergio, tú en tu caso, pues dices, yo soy socialista, yo soy una persona que me considero socialista o socialdemócrata. Y a mí me gusta hablar, por ejemplo, en términos más de, yo soy una persona liberal y eso. A mí no me gusta andar etiquetando tampoco izquierda, derecha, centro liberal, centro. ¿Por qué? Porque al final cada uno se sitúa en base a sus propias convicciones, ¿no? Bueno, ahora entrando ya un poco más en el tema de la vivienda y del mercado. Vamos a ver. Comentaba antes, Xavier, el tema de precisamente lo que ocurre en muchos municipios que tienen zona urbana y tienen zona rural. Hay municipios, por ejemplo, aquí en Asturias hay muchísimos municipios que tienen zona urbana y zona rural. Y en el caso, por ejemplo, de Sergio vive en Avilés. Avilés es uno de los municipios con mayor densidad de población de toda España. ¿Por qué? Porque es prácticamente todo zona urbana. Y eso es realidad. Esto es prácticamente, si no recuerdo mal, es el 90% de la superficie del municipio es zona urbana. La única zona que es más o menos rural es la zona del Castillo de Gauzón, etcétera, toda esa zona. Entonces, es Castellón eso ya. Sí, es que por eso. Entonces yo entiendo que, claro, es un problema. Es verdad que cuando tienes una alta densidad de población, que si no recuerdo mal en Avilés es casi del orden de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos, anda por ahí. Y yo, por ejemplo, vivo en Langreo, que es un municipio que tiene mucha zona rural, pero tiene una concentración muy alta de población en el núcleo urbano. Es decir, es un municipio que tenemos 36.000, 37.000 habitantes, de los que prácticamente el 85% viven en el casco urbano, en lo que es la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lógico, o sea, es verdad que cuando tienes una situación así, la mayor parte de la gente busca la comodidad de tener cerca todo, de tener cerca el supermercado, de tener cerca el centro de salud, de tener cerca la farmacia, de tener cerca el autobús o el transporte para irse a otra ciudad, para moverse por el territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lógico, los núcleos, vamos a decir, rurales, hay que ser realistas, en los núcleos rurales, si no tienes coche, prácticamente estás vendido. Y eso es así, eso pasa en casi toda España. Pero concretamente yo, por ejemplo, veo la realidad de lo que pasa en Asturias. ¿Por dónde pasa el autobús o las líneas, vamos a decir, de interurbanas en Langreo? Pues pasan evidentemente por el centro de la ciudad. No se van a buscar gente a La Nueva, no se van a buscar gente a Tuilla. Es la realidad. Entonces,
ahí es donde donde yo creo que es donde tiene que intervenir la administración, que es en garantizar la igualdad de acceso o la mejor igualdad de acceso a los servicios públicos, incluido el transporte, incluida la sanidad, incluida la educación, incluido todos los servicios públicos, pero el abastecimiento de agua, etcétera, todo. Pero lo que no podemos, o sea, lo que tenemos que tener claro es, al final, vamos a decir, el individuo, la persona, es soberana para decidir dónde quiere vivir, en qué sitio quiere vivir. Por eso está ocurriendo este fenómeno de que Madrid se está convirtiendo en un polo enorme de atracción de personas. ¿Por qué motivo? Por muchos motivos, pero entre ellos uno muy claro: menos impuestos, y eso está favoreciendo que mucha gente esté buscando pagar menos impuestos por unos servicios de la mayor calidad posible. Yo entiendo qué tal, pero no estoy haciendo una apología de Madrid. Yo voy a seros muy sincero, yo no me iría a Madrid a vivir ni aunque me pagaran por irme a vivir allí. Se está mejor aquí, hombre. Claro, es que a ver, yo estuve viviendo un año en Madrid, pero no, pues, yo estuve un año viviendo en Madrid y seamos realistas, huí de allí porque... Y yo 25 en Barcelona, así que ¿qué me vas a contar? Huí de allí porque el estilo de vida que yo quería era un estilo de vida mucho más tranquilo. Yo quería vivir en mi tierra, yo quería vivir cerca de todo lo que he conocido toda mi vida, quería vivir con tranquilidad, quería vivir con calma. Cada persona tiene sus prioridades y eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Y por tanto, como la libertad de cada persona es precisamente decidir cuáles son sus prioridades, qué necesita, qué quiere. Hay personas que prefieren tener oportunidades laborales más o sueldos más altos. Hay personas que prefieren a lo mejor no cobrar tanto, pero tener calidad de vida. Hay personas que a lo mejor quieren tener cerca servicios sanitarios, pues porque a lo mejor son personas que tienen, que se ponen enfermos con más frecuencia y quieren tener una buena prestación de servicios sanitarios, algo que, por ejemplo, en Asturias, hasta no hace mucho, era algo que estaba funcionando muy bien, y hay que reconocer, y Asturias lleva 30 años bajo un gobierno socialista, con lo cual no se puede decir que que no haya ventajas o que no haya situaciones en las que no todas las cosas que se hacen por parte del contrario, vamos a decir políticamente hablando, son malas. Esa es la realidad. Pero sí que está clara una cuestión, y es, a mí me parece un poco gratuito, Sergio, acusar tanto al Partido Popular de que no queremos aplicar la ley de vivienda, no queremos aplicar las leyes que está aprobando el actual gobierno. Tampoco el actual gobierno está haciendo lo que hicieron gobiernos anteriores. Y hablo de la época de Felipe González, hablo de la época de Aznar, hablo de la época incluso de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se buscaron consensos, en las que los partidos buscaban entre sí consensos para intentar que las leyes salieran con el consenso más amplio posible, valga la redundancia. Y ese es el problema. El problema es la polarización en lo que se ha convertido la política actual, que es en la polarización, en que da igual lo que haga el contrario, que aunque sea bueno, o aunque pueda ser bueno, yo no comulgo con ello, ya está, y por tanto no lo hago. Pero eso no solo pasa ahora que el gobierno es Pedro Sánchez y que el PP está en la oposición. Eso ya pasó también cuando Rajoy estaba gobernando y la oposición era precisamente José Luis Rodríguez Zapatero en un primer momento, luego Alfredo Pérez Rubalcaba y luego Pedro Sánchez. Entonces hay que ser realistas, El problema real a día de hoy es verdad, la vivienda es un problema, es un reto, es algo que tenemos que arrimar el hombro todos y evidentemente hay que hacerlo desde la responsabilidad. Y yo creo que para conseguir ese consenso, lo que tampoco se puede decir es los gobiernos del PP se niegan a aplicar la ley de vivienda. Oye, con todo el respeto, pero en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se está viendo una cantidad enorme de promociones de vivienda, de construcción nueva, precisamente porque saben en Madrid que es un polo de atracción, saben perfectamente que están recibiendo muchísima presión migratoria interna hacia Madrid y, por tanto, presión migratoria dentro de lo que es el territorio nacional, me refiero. Entonces, están recibiendo mucha presión
de gente que se quiere ir a vivir cerca de la capital de España, que se quiere ir cerca de Madrid, como también la están recibiendo en Barcelona, como también la están recibiendo en Bilbao. Y evidentemente, en todos esos sitios, en todos los sitios, está habiendo mucha promoción y mucha construcción. Pero en el caso de Madrid, yo es que cada vez que voy, veo grandes grúas por todos los lados construyendo vivienda nueva. Y entonces, no se puede decir que no se esté aplicando la ley de vivienda. Claro que se está aplicando. Lo que a lo mejor no gusta al Partido Socialista es que no se apliquen las medidas más ideológicas de esa ley, que son precisamente las que obligan a los propietarios a poner sus viviendas a disposición porque existe un problema de vivienda. No, señores, es que existe el problema de vivienda, lo sabemos todos. Pero yo, como propietario, y hablo de pequeños propietarios, no hablo en este caso de grandes tenedores que evidentemente pueden tener otro tratamiento, pero en cuanto a pequeños propietarios, oiga, es que yo no voy a poner mi vivienda si no quiero, si no se me ofrece un incentivo para ponerla. Yo, por ejemplo, vendí una pues porque no la quería para nada y consideraba que estaba mejor en el mercado y que la pudiera coger otra persona que no vacía en mis manos, por supuesto, pero seamos realistas. Yo pondría, por ejemplo, a la venta el piso que actualmente tengo en Gijón, lo pondría a la venta sabiendo que en cuanto lo venda voy a tener que tributar por las plusvalías, voy a tener que tributar por tal. Claro que sé que tengo que tributar por plusvalías. Claro que sé que tengo que tributar por transmisiones patrimoniales. Bueno, tendrá que tributar, en mi caso, bueno, tendrá que tributar el adquiriente. Pero claro que sé que voy a tener que tributar. Pero evidentemente yo tengo que pensar también en eso. Tengo que pensar también en, ¿me interesa vender ese piso ahora? No me interesa. No me interesa vender un piso que estoy utilizando ocasionalmente, pero que estoy utilizando. Para algo existen también las segundas viviendas. Para algo existen. En España, y perdonad, ya con esto termino porque me estoy a lo mejor enrollando un poco más de la cuenta. En España, desde los años 60, se empezó a crear una cultura de la propiedad. Una cultura en la que, ¿cuál era la primera aspiración de cualquier persona? Tener su vivienda y además tenerla en propiedad. Y la segunda aspiración era tener su casita, vamos a decir, su casita en la playa, es decir, su segunda residencia, un sitio donde poder irse de vacaciones, donde poder ir a veranear, que fuera suyo. Y evidentemente eso es legítimo y es legal. Es que ¿cómo no va a ser? ¿Cómo vamos a atacar eso? ¿Cómo se puede atacar esa situación? ¿Por qué? Porque existe realmente un problema de vivienda. Sí, existe, claro que existe, pero recalco una cosa que dijo antes Xavier y que yo mencioné al principio en la primera intervención que hice. En España existe muchísima vivienda vacía, muchísima. Vivienda que no está rehabilitada y que debería rehabilitarse para poder ponerse en el mercado. Y la única forma de que una persona se plantee rehabilitar su vivienda para ofrecerla al alquiler, para ofrecerla a la venta, es que no tenga que estar pagando, que si el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, por toda la forma, el ICIO, que tenga que pagar luego todas las tasas, etcétera, y todos los impuestos vinculados a la transmisión. Es que vamos a ser serios, es que el Estado, y por eso los liberales queremos que el Estado sea lo más delgado posible, el Estado está absorbiendo el 40% de la riqueza media, en media está absorbiendo el 40% de la riqueza que genera cualquier persona con su trabajo. Eso no puede ser, porque si tú trabajas para pagar, o sea, si tú trabajas para ganarte la vida, para tener tus bienes, para mantenerlos, para favorecer, claro que tienes que pagar impuestos. Yo no digo que no haya que pagar impuestos, pero hay que pagar unos impuestos proporcionados para recibir unos servicios correctos. Y a día de hoy, y es uno de los problemas que más veo yo cuando tenemos debates en el ayuntamiento, es que no se están pudiendo prestar los servicios públicos correctamente
porque no hay escasez de dinero, porque tenemos, por ejemplo, en el caso del Langreo, tenemos un 51% del presupuesto destinado a pagar sueldos del personal del ayuntamiento. Pero ¿dónde se ha visto que un ayuntamiento de 40.000 habitantes tenga que dedicar 17 millones de euros o 15 millones de euros a pagar gastos de personal? Es que eso es lo que no es sostenible. Y por tanto, tenemos que a lo mejor plantearnos adelgazar un poco la administración y favorecer que la gente tenga iniciativa privada también para construir, para poner vivienda en el mercado y tal. No hablo de especular. Claro que cuando existe un mercado 100% libre y no hay Estado que intervenga, claro que se pueden producir ineficiencias con la especulación. Es lógico, es normal. Se pueden producir, pero para eso sí que puede haber un pequeño papel del Estado. Pequeño, claro. ¿Dónde podemos estar? O sea, ¿dónde tenemos la situación? La situación es muy clara. La vivienda es un bien y es un bien escaso. Y evidentemente tenemos que intentar que sea un bien que llegue al mayor número de personas, pero no se puede tampoco forzar mediante la coacción a los propietarios para que pongamos, por ejemplo, con medidas del tipo de tienes más de 3 viviendas, te vamos a poner un gravamen extraordinario. ¿Pero por qué? Si es el mismo tipo de bien. No tiene sentido. No tienen sentido esas medidas. Bueno, gracias Artemi, y antes de pasar a la que ya será la última ronda para ir cerrando la tertulia, se la pasaré a Sergio, pero me vais a permitir que hable de mi canal, de cómo hacerse socio de mi canal por la módica cantidad de 0,99 euros al mes. ¿Qué privilegios tenéis? Bueno, aparte de que yo pueda molestar a esta gente más a menudo, ¿no? Pues privilegios el hecho de que, por ejemplo, podáis ver algunos de mis vídeos antes que nadie, mi clase mensual sobre política, que estoy pensando en alguna campaña electoral para ponerla como ejemplo, y bueno, la posibilidad de decir, bueno, premio de alguna manera el esfuerzo de este hombre. Bueno, yo lo hago porque me va la marcha, pero bueno, como digo siempre, si me ayuda, pues le puedo dedicar más tiempo del que le dedico. Si no, bueno, también se agradecen likes, suscripciones, compartir y todo eso, ¿de acuerdo? Y bueno, hecha ya la cuña publicitaria, bueno, pues pasamos a Sergio. ¿Que estás muteado, Sergio? Sí, voy a intentar contestar a todo. Porque he pasado de la Revolución Francesa, pasado por el fascismo de Mussolini. O sea, me ha encantado la coctelera de historia política momentánea. Eso es como lo que leo a veces en redes sociales, que dicen que el pintor austríaco era socialista porque estaba en el Partido Nacional Socialista. Tiene lo mismo. O sea, Leonardo, lo siento mucho, pero acabas de hacer una relación política que es de la misma talla que el que dice que el pintor austriaco era socialista porque militaba en el Partido Nacional Socialista. Lo siento por decírtelo, pero tenía que decírtelo. ¿Por qué creo yo que el Partido Libertario puede estar situado a la derecha? Pues yo creo que también primero porque defiende una reducción estructural del Estado. Estarás de acuerdo. Menos regulación, menos impuestos, menos intervención económica. Esa es un poco la tradición del liberalismo económico clásico, ¿no? Que antes hablaba Artemi, ¿no? Y que históricamente pues, se ha situado también, consideremos, en la derecha del espectro político europeo. Segundo, porque creo que prioriza la libertad económica entendida como ausencia de regulación, incluso cuando existen desigualdades estructurales. La izquierda, pues digamos que parte de que el Estado debe corregir esos desequilibrios, y la derecha liberal parte de que el mercado es el mecanismo principal de asignación o de autorregulación, ¿no?
Y tercero, también por el enfoque fiscal, ¿no? Que suele orientarse a bajar impuestos de forma generalizada. Creo que con todo esto que te estoy diciendo estarás de acuerdo, ¿no? Lo que en términos también distributivos beneficia proporcionalmente, históricamente, a rentas más altas y a patrimonios elevados, ¿no? Eso es una opción política legítima, pero es una opción de derecha económica clásica. En Europa, el liberalismo económico pues, se ubica en este espacio de centro-derecha que comentaba antes y puede diferenciarse del conservadurismo clásico en lo social, ¿no? También lo comentaba Artemi antes. Pero en lo económico comparte el mismo eje, primacía del mercado sobre la acción redistributiva del Estado. Y por tanto no es una etiqueta interesada, por decirlo de alguna manera, es una ubicación ideológica coherente con el programa del Partido Libertario. No pasa nada, en democracia lo honesto es reconocer dónde se sitúa cada uno, yo por lo menos lo reconozco abiertamente, ¿no? Y por ir creo que me dijo Xavier que era la intervención final ya, ¿no? Sí, tú tómate tu tiempo, ya te digo. No voy a tomar tanto tiempo con Artemi, que Artemi me gusta hablar. La verdad que bastante. Intentaré ser más escueto, que ya son las 10. Y como decía al principio del programa, decía buenas tardes porque no había cenado todavía. Y sigue siendo así, porque obviamente he estado aquí. Entonces, voy a plantear el final de cierre de una forma clara, ¿no? En este debate yo creo que no estamos discutiendo teoría económica, sino que estamos discutiendo pues quién gana y quién pierde con el modelo planteado por cada parte, ¿no? Cuando el precio de la vivienda sube, como es ahora, un 12,8 en el interanual, pues alguien está ganando más dinero y alguien pierde más poder adquisitivo. Esto es así. Si dejamos que el mercado completamente libre en un contexto de escasez, como estamos comentando, que además reconocen todos los organismos, OCDE, Banco de España, etcétera, el precio lo fija pues quien puede ganar más, no quien más lo necesita. El PP y el liberalismo dicen que regular pues espanta la inversión, pero la pregunta es, ¿qué inversión queremos? ¿La que construye vivienda asequible y rentable o la que compra vivienda como activo para maximizar rentabilidad a corto plazo? Porque cuando no hay un parque público suficiente, el mercado se orienta hacia el segmento más rentable. Y esto no es algo perverso, es lógico. Pero por eso hace falta política pública, o por lo menos así lo entiendo yo. En los países europeos, ¿qué pasa en los países europeos con mayor parque público? Pues que el mercado es más estable y menos volátil. En España, como dije, apenas superamos ese 3%. El 5% que decía antes de Euskadi es una rara avis. Y esa, para mí, en mi opinión, es la principal raíz del problema, o la raíz del problema. Y es aquí, pues, donde nos encontramos con los bloqueos de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. No se amplía parque público de forma estructural y además rechaza aplicar los instrumentos de contención en zonas tensionadas. Eso significa en la práctica que dejan el mercado marque un ritmo incluso cuando expulsa a trabajadores de las ciudades. Antes hablaba Artemi de Madrid, me encanta que haya sacado Madrid, no he querido sacar Madrid ya hasta ahora, pero hablemos de Madrid. Se está creando muchísima vivienda, toda de ella carísima, inalcanzable para el bolsillo del trabajador. Es así, sea en Valdebebas, sea en el casco histórico. Vamos a seguir hablando de Madrid. ¿Dónde están los auténticos residentes del casco histórico de Madrid? Se han ido, los han expulsado los fondos buitres que ampara la señora Ayuso. Sí. Yes. No. Ya no quedan nativos en el centro de la ciudad. No, es una pena decirlo, pero el madrileño... Es que puedes ir por la calle y preguntar, el que era del centro de Madrid, del Chamberí, se ha tenido que mudar a barrios de este radio o a ciudades dormitorios del área metropolitana de Madrid porque han sido expulsados de sus barrios de origen. Esto es así. Y este fenómeno está empezando a pasar en grandes ciudades. Por eso el gobierno ha declarado la ley de vivienda y las zonas tensionadas, porque ya no quedan nativos de las ciudades. Se han tenido que ir por estos fondos buitres. Madrid no puede ser un ejemplo de política de vivienda. Yo tendría que tener 3 hipotecas para poder comprar una vivienda en Madrid, no en el centro, ya sea en Valdebebas, en Rivas o donde sea. O sea, no, eso no puede ser un modelo, no es un modelo asequible para la clase trabajadora. Esa no es la solución.
Por tanto, el Estado sí debería regular esos precios, porque si no son accesibles para el trabajador, entonces no pueden acceder a ellos. Accederán otro tipo de personas, pero no la clase trabajadora en este país. Entonces, o bien regulamos los precios de las viviendas o subimos el salario mínimo. Yo estoy a favor de las dos cosas, pero creo que vosotros no. Entonces, claro, hay que buscar algún tipo de solución. Y me encanta que pusieras. Y yo no saqué el tema de Madrid, lo has sacado tu Artemio, ¿eh? ¿Vale? Por favor. Pero es que es falso. Yo no me he metido en esa. Que quede claro. Madrid por eso, hombre, por Dios, no Nada. Podemos andar con eso. Bueno, por ir finalizando. A ver, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Gobernamos para equilibrar el mercado o para no incomodarlo? Yo creo que el gobierno elige que elegimos equilibrarlo y otros prefieren mirar para otro lado. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y vamos a poner a Juan Carlos mientras enseño algo que me ha pasado. Juan Carlos, tu turno. Bueno, al final ha habido alguna beta de ciencia política por ahí, hablando de familias políticas. Bueno, esto es lo que he pasado acerca de trayectos del trabajo a la vivienda, cosa que puede ser interesante a la hora de ver cuáles son los trayectos de menos de 30 kilómetros, entre 30 y 60, de 60 a 100 o de más de 100, a la hora de visualizar cómo es la situación actualmente entre provincias, con localidades, en el caso de España. Sobre el tema de ciencia política, simplemente podríamos hablar de la complejidad que pueden ser las diversas familias políticas, hablando de que simplemente cuando uno mira liberalismo puede haber incluso dos liberalismos en el ámbito histórico de raíz anglosajona de la Revolución Gloriosa de 1688 y de la raíz francesa del año 1789 en adelante. Podríamos hablar de las grandes familias del socialismo desde Marx, Engels, pero también Bernstein, Kautsky, los diversas evoluciones posteriores, hasta llegar, por ejemplo, al momento actual en el Parlamento Europeo, donde podríamos visualizar dentro de grupos parlamentarios iguales, con el mismo nombre, podríamos mirar qué dice sobre política nuclear, seguridad, tema migratorio, el partido afiliado al Partido Socialista Europeo en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia. Bueno, hay diversidades y hay cosas que, pues si lo dijera un partido del Partido Popular en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, pues se diría que es un partido X. Pero como defiende el Partido Socialdemócrata en Dinamarca, pues se dice que es Y o Z. Por eso decía que hay que definir mejor esas cosas porque las palabras se han arrastrado hasta el presente y ya no significan lo mismo que antes. Y esto ciertamente sirve para señalar esa situación en la que la política debe ser practicidad, más allá del elemento ideológico que conecte la practicidad con un modelo que uno pueda desear, con esa idea de ¿cómo quiero yo que sea Valladolid, Avilés, Gijón, Foz, Guecho en 2050, 2060, un horizonte deseable y luego ir poniendo la baldosa amarilla que vaya en aquella dirección en cosas concretas. Eso seguramente sería interesante, pero normalmente esa visión a largo plazo no está. ¿Por qué? Porque te viene el ciudadano de turno y te dice: yo tengo un problema porque no tengo vivienda, o estoy en una vivienda porque estoy mal, y necesito una vivienda de alquiler, o necesito comprar una vivienda, y la quiero ya, la quiero inmediatamente, y te da la turra, y entonces tú ¿de qué le respondes? No, mira, esto es multifactorial, y tenemos que incorporar una visión en la que nos acordemos, o la comunidad autónoma, con el ayuntamiento, con el Estado, que puede tener una regulación básica, y por lo tanto tenemos que hacer una situación en la que luego hay que hacer un pliego de condiciones, y esto debe de ser asegurado, porque no vamos a hacer las cosas a tontas y a locas, porque evidentemente luego viene la arbitrariedad, te dicen estás robando, lo cual resulta ciertamente curioso porque hay algo que también podríamos señalar como algo horrible. Imaginemos, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una población de 1000 personas y tenemos una panificadora pública que da 100 panes por la mañana.
Evidentemente, no va a repartir los 100 panes entre los 1000 porque tendría que hacer un ratio de 1 a 10. No llega a todos. ¿Qué tal si esa panificadora pública hiciera un sorteo por la mañana? Mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos un sorteo sobre un bien de primera necesidad como es la vivienda pública? Eso en algún momento tal vez haya que resolverlo de alguna manera, porque antes también se decía, no, es que se daba a dedo por unos indicadores que eran manipulables, ya, pero sortearlas así a pelo, eso tampoco es que esté muy bien. Con lo cual, a esa persona que está cabreada y que seguramente cuando le respondes este tipo de cosas te manda a la mierda directamente y te dice, pues voy a votar a los que más jodan al sistema, que es Vox, voy a votar a Vox. Y así nos encontramos, por ejemplo, en Aragón, en 2015, que había 14 escaños de Podemos, 14, en aquel momento, voy a joder al sistema, voy a votar a Podemos. Pues mira, ahora me parece que la gente, voy a joder al sistema, voy a votar a Vox. Bueno, pues 14 escaños en Aragón de Vox. Y a esa gente habría que tratar de convencerle, no, a ver, usted puede tener razones para estar cabreado, pero entienda que las cosas no son como ese imbécil que le suelta estas cosas y que estuvo a punto de joder la cabaña ganadera en Castilla y León y Castilla en el periodo anterior, y usted piensa en Aragón que votándole a ese va a lograr que la zona rural vaya a ser atendida. ¿En serio? Hay que ir a personas más sensatas, con programa, con ideas, y que tengan una cierta viabilidad de solucionar los problemas, porque evidentemente el tema de la vivienda es un problema que está encima de la mesa. Hace 20 años, por exceso, porque se hacía en España más vivienda que en Reino Unido, Francia e Italia juntas. Y ahora parece la falta. Habrá que encontrar un término medio, algo que sea un poquito conjugando todas las vicisitudes, todos los ingredientes para, vuelvo a decir, solucionar los problemas de la gente. Gracias. Juan Carlos, en Valencia algunos tuvieron, en Alicante algunos tuvieron suerte con el sorteo. Podría hablar de unas torres en Baracaldo. No, o sea, ya te hemos entendido, Sergio. Bien, gracias. Leonardo. Sí, bueno, se ha comentado, por ejemplo, Sergio, que le gustaba la idea de construir mucha vivienda pública, y yo le pregunto, le pregunto no porque ya se acabó la ronda. Al nivel europeo, ya te contesto. ¿Por qué construir mucha vivienda pública en lugar de permitir a los privados que construyan vivienda privada? ¿Por qué? Porque la vivienda pública lo que crea es un gasto para el contribuyente. Entonces, ¿por qué no ahorrarnos ese gasto y permitir que sea el privado el que lo asuma? Luego comentar que los visados para vivienda nueva se han estancado desde el año 2008. Si tú coges la estadística y coges del año 2008 para atrás, los que se conceden ahora son muchísimo menores. Luego hay otros problemas que agravan este problema de la vivienda, como son los impuestos, que representan cerca del 20%. Entonces, esto es algo que perjudica tanto al comprador como al vendedor. Con lo cual, tú lo que tienes que hacer es eliminar ese 20% y permitir que al vendedor le salga más barato construir. Luego hay otro tema que es el de los fondos buitre. No es verdad que los fondos buitre tengan un monopolio sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los propietarios de vivienda de este país no son personas que tengan 15, 20 pisos en alquiler, son personas mayores de 60, 70 años que pueden tener 2, 3 casas y que representan la mayor parte de los propietarios de este país. Y son ellos los que tienen la mayor cantidad de vivienda de este país, no son grandes tenedores. Con lo cual, pues nada, son estos puntos simplemente. Así que, nada. Muchas gracias, Leonardo. Y finalizamos con Artemi. Bueno, a ver, a mí me sorprende mucho ciertos posicionamientos, porque lo del tema de que los fondos buitre han expulsado a la población nativa del centro de Madrid y todo eso, mira, con todo el respeto, Sergio, pero no sabemos, o sea, muchas veces no sabemos de qué hablamos. Vamos a ser serios. Lo que está expulsando
a la población nativa del centro de Madrid, lo que está expulsándola es que las condiciones y la calidad de vida en el centro de Madrid ya no responde a lo mejor a los intereses de ese tipo de personas. Son personas mayores que odian tener todo el día tráfico a las puertas de su casa y a lo mejor ahora quieren una vida también más tranquila. Seamos realistas. Claro que hay gente que quiere vivir en el barrio en su barrio de toda la vida, claro que sí. Pero esas personas, si tienen su casa en propiedad, nadie les echa. Y si están en alquiler, ahí es verdad que en muchos casos a veces pueden llegar a tener un problema, porque los alquileres se revisan cada cierto tiempo. Entonces, claro, es lógico que si tú estás viviendo de alquiler, también se puede decir, en este país hay una muy baja penetración del alquiler con opción a compra. Hay una muy baja penetración de esa fórmula de adquirir vivienda, del alquiler con opción a compra. Oiga, yo no me puedo permitir ahora mismo, soy una persona que yo a lo mejor no tengo un sueldo muy alto, no me puedo permitir meterme en una hipoteca de 200.000 euros a 30 años, pero puedo estar de alquiler 5, 6, 10 años, 15 años, lo que sea necesario, y mientras tanto ir generando una bolsa de ese alquiler con opción a compra. A mí me parece una de las fórmulas de las fórmulas que no entiendo por qué no tienen tanta aceptación aquí en España, pero a mí personalmente es una de las fórmulas que veo más ventajosas para una persona para adquirir su vivienda en propiedad una vez haya vivido durante un tiempo en esa vivienda y haya podido generar esa posibilidad, ¿no? Por otra parte, vamos a ver, la especulación se produce en todos los sitios, se produce tanto en el centro de Madrid como se produce en el centro de Avilés. Y seamos realistas, yo he visto oferta de vivienda en el centro de Avilés, en pleno centro, en calle Llano Ponte. Yo he visto viviendas en la calle Llano Ponte ofreciéndose por 350.000 euros, cuando una vivienda exacta de las mismas características en Gijón, en el centro de Gijón, se ofrece por el mismo precio. Y no estamos hablando del mismo tipo de ciudad, ni estamos hablando del mismo tipo de calidad de vida, ni estamos hablando de la misma situación o de los mismos servicios. Es que tenemos que ser realistas. Es verdad, la especulación en el mercado claro que se produce, pero no se puede culpar de ello a los pequeños propietarios que ven que, oye, como decían al principio, ven que su vivienda, que una vivienda de características similares a la suya se vendió por 75.000. Pues claro, ellos también querrán venderla por 75.000. Es lógico, es natural, es normal. Tú no quieres venderla por 50.000 euros cuando consideras que una que estaba en las mismas condiciones, o vamos a decir, en condiciones muy, muy, muy similares, se vendió por 25.000 euros más. Y eso es lógico. Es que eso es psicología humana. Entonces, ¿dónde está aquí la cuestión? Aquí la cuestión está en que, por supuesto, que ante un bien escaso, el mercado puede presentar pequeñas ineficiencias. Puede presentar ineficiencias también mayores. No digo que no. Y realmente en eso a lo mejor es en lo que nos distinguimos a lo mejor un poco más los libertarios extremos, a lo mejor, vamos a decir tipo Javier Milei, a los liberaldemócratas, liberal conservadores. Que también, a ver, nosotros somos conscientes, yo estoy consciente personalmente de que el mercado puede generar ineficiencias y eso es normal, pero esas ineficiencias hay que corregirlas de la manera correcta. Y la manera correcta no es, ahora el mercado no funciona, el mercado es el enemigo, hay que controlar el mercado, hay que regular el mercado hasta la extenuación para impedir que se pueda producir especulación y tal. No, porque la especulación se va a producir igual. O sea, vamos a ver, en España tuvimos mercado regulado durante 40 años de dictadura y había extraperlo, mercado negro en todos los bienes. O sea, hay que ser realistas, no se puede llegar al mercado como si fuéramos aquí Atila, el rey de los hunos, y decir, aquí voy a controlarlo yo todo. No, lo que hay que hacer es medidas razonables, quirúrgicas, capaces de corregir esas pequeñas ineficiencias y de favorecer cambios estructurales en ese mercado. Y por supuesto, el mercado de la vivienda, vamos a hablar, a ver, como decía antes Juan Carlos,
el mercado en 2008 lo que había era un exceso brutal de construcción, un exceso brutal de oferta, una burbuja que acabó estallando y que acabó por producir lo que ha dicho Leonardo, que los visados de obra nueva han caído a mínimos históricos. Y eso es normal. Y es que es normal. Es que hemos pasado de estar dando licencias para construcción, para vivienda nueva, para obra nueva, como churros, salían como churros de los ayuntamientos esas licencias, y sin embargo ahora estamos midiendo cada cosa y tal. Se ha ido de un extremo al otro. No se puede. Así no se corrige. La forma de corregir es, oiga, si ha habido un exceso, hay que ir corrigiéndolo poco a poco. Si te produces una situación de burbuja, la burbuja estalla, es lógico que vaya a haber una reacción negativa y que al final vayas a tener un periodo de readaptación del mercado. Pero, una vez haya pasado ese periodo, lo que hay que sentar son bases estables para que el mercado funcione eficientemente. Y por tanto, y ahora lo que se está produciendo en este país, y reitero, claro que es una crisis de oferta. Es una crisis de oferta en la vivienda. Pero la realidad es, ¿hay crisis de oferta porque no hay vivienda? ¿O hay crisis de oferta porque la vivienda no se pone en el mercado, porque las condiciones que ha impuesto o que se han impuesto por parte del gobierno para poner esa vivienda en el mercado hacen que sea completamente desincentivadora el poner esa vivienda en el mercado? Esa es la realidad. La realidad es que ahora mismo el mercado del alquiler está en mínimos históricos porque las políticas de alquiler o las políticas de vivienda del gobierno actual han expulsado a mucha gente que quería tener su vivienda en alquiler, pero quería tener su vivienda en alquiler porque en el fondo el alquiler también es una forma de generar riqueza. Es una forma de generar riqueza. Es una forma de que un pequeño propietario que a lo mejor tiene 2 o 3 viviendas pueda tener un complemento, una forma de ingresar dinero como complemento a su trabajo. Y luego, y es verdad, claro que también hay grandes tenedores, claro que también hay grandes patrimonios que tienen que viven de rentas de eso, por supuesto, pero es que es ilegítimo esa forma, es ilegítimo eso, si esa persona ha adquirido su vivienda correctamente, no es ilegítimo. No es ilegítimo que una persona que ha trabajado toda su vida, que ha ido generando esa riqueza y ha podido a lo largo de su vida, a lo mejor ahora tiene esa persona 50, 55 años y esa persona ha podido ir generando esa riqueza y ha podido hacerse con 5 o 6 viviendas. Las ha rehabilitado, las ha puesto en el mercado, tanto de venta como de alquiler, pero hay personas pues, que han preferido ponerlas en el de alquiler y que evidentemente están viviendo de las rentas que les producen esas viviendas. ¿Es que eso es ilegítimo? Es que se está instalando ese discurso en la sociedad de que los rentistas, las personas que viven de rentas, son el enemigo, son los, vamos a decirlo así, los vampiros de la sociedad, son los que chupan la vitalidad a la sociedad. Seamos realistas, Sergio, es así. Es que lo que se ha establecido es eso. Yo puedo entender lo del tema de los grandes fondos, buitre, grandísimos tenedores, etcétera. Claro que puedo entender ese discurso, claro que puedo entender. Especular con un bien puede ser, desde un punto de vista legal, legítimo, pero desde un punto de vista moral, para mí es inmoral. Y yo lo digo. Entonces yo entiendo que con un bien tú como tenedor de ese bien o como propietario, tú le das el valor que tú crees que tiene. Lo pones al mercado. El mercado mismo te va a decir si ese valor que le has puesto está inflado o no lo está. ¿Cómo te lo dice? Muy fácil. Si yo hubiera puesto mi piso, por ejemplo, a la venta por 75.000 euros, ya te digo yo que no hubiera encontrado comprador. No lo hubiera encontrado, porque mi piso, aunque tenía el mismo tamaño que pisos similares que se vendieron a 75.000 euros, mi piso no estaba en condiciones perfectas de habitabilidad, no estaba reformado. Era un piso que necesitaba reformar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Joderme, así, joder a lo mejor mis expectativas y decir, oye, lo voy a poner por un precio donde voy a conseguir, no voy a decir una mínima ganancia. De hecho, si yo estoy pensando cuando haga la declaración de la renta de este año
y ver todo el tema de las ganancias y patrimoniales que he podido tener por la venta de ese piso, que probablemente lo haya vendido en mínimas pérdidas. Probablemente lo haya vendido en 1.000 o 2.000 euros de pérdidas por los costes asociados a la venta. Pero seamos realistas. Yo lo que estoy planteando es, no se puede forzar al mercado a actuar siempre en base al interés público. Porque seamos realistas, es que el interés público claro que nos interesa a todos, desde la derecha hasta la izquierda. Pero lo que no podemos tener es pensar que todo se va a solucionar con vivienda pública, todo se va a solucionar tal. Mira, voy a ponerte un ejemplo muy claro. Y el ejemplo muy claro y tan claro que te voy a poner es la Unión Soviética. En la Unión Soviética los bienes eran del Estado. Todos los bienes eran del Estado. Es decir, el Estado construía las viviendas, el Estado construía las fábricas, el Estado construía los vehículos. Es decir, perdón, el Estado no. Las fuerzas productivas del Estado construían todo y lo ponían todo. Y todo era propiedad del Estado en última instancia. Y se ofrecían, y las viviendas se daban. Todo el mundo tenía su vivienda, todo el mundo tenía su tal. Mira, me viene a la cabeza esa escena de la película de la muerte de Stalin, cuando creo recordar que era, no sé si era Nikita Khrushchev, que iba a ver a Molotov a su piso y se ponía a tirar de la cadena para que no les escucharan hablar de todo lo que estaba pasando con la sucesión y tal. Y tiraba de la cadena y la cadena se atascaba. Y decía, joder, pisos de mierda. Lógico, normal. Es que lo que se creó en aquel momento, y yo no digo que las viviendas que se crearan fueran una mierda. Lo que hay que decir es que cuando todo está en manos del sector público o cuando todo se pone en manos del sector público, las ineficiencias se ponen de manifiesto mucho antes y de una manera mucho más grave que cuando se deja al sector privado actuar con libertad y con respeto a esa libertad. Porque realmente, si a mí, como propietario de viviendas, se me garantizase por la ley que si yo tengo un problema con un inquilino que se niega a pagar el alquiler, yo voy a poder exigirle ese pago sin necesidad de tener que pasar un periplo judicial de 4 o 5 años para poder cobrar mi deuda, o si se me garantiza que yo voy a poder desahuciar a esa persona si me destroza la vivienda, o si de golpe y porrazo de la noche a la mañana se pone, pues qué sé yo, a meter gente como si fuera aquello un piso patera, pues pongo ejemplos muy extremos, ¿vale? Pero yo como propietario es mi bien. Tengo derecho a decidir cómo quiero que sea tal. Por algo en un contrato de alquiler yo pongo condiciones para que se respeten. Y si no se respetan, tengo que tener el amparo legal tanto de la administración como de los tribunales para yo poder ejercer mis derechos como propietario. Porque ese es el respeto a la propiedad privada. Y nos gusta mucho hablar del artículo, no me acuerdo cuál es el artículo de la Constitución que habla del derecho a la vivienda, pero no nos acordamos del artículo que habla del respeto a la propiedad privada. No nos acordamos nunca de eso. Claro, ¿qué pasa? Que todos cogemos la parte, vamos a decirlo así, cada uno coge la parte de la Constitución que nos interesa. No, la Constitución tiene 176 artículos, creo que era, o 175, no me acuerdo, por ahí. No, perdón, 169, correcto, 169. La Constitución tiene 169 artículos, de los cuales tenemos derechos fundamentales, en cuanto a la parte, vamos a decir, dogmática, tenemos derechos fundamentales, derechos de especial protección, tenemos derechos y libertades públicas y tenemos derechos del orden económico y social. Y precisamente si están divididos en tres, es porque primero están los derechos fundamentales y las libertades públicas, luego están los derechos individuales y de los ciudadanos, y por último están los derechos del orden económico y social. Porque no es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la vivienda. No es lo mismo el derecho a la integridad física que el derecho a la propiedad. Entonces, yo entiendo
que no podemos rehacer ahora de una manera, vamos a decir, coyuntural el esquema de cómo está funcionando nuestra sociedad y de las normas que nos hemos dado. Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tienen que hacer los gobiernos es garantizar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que la economía funcione correctamente, para que los servicios públicos se presten con total garantía, para que los impuestos sean los justos y adecuados para garantizar esos servicios públicos y no para que el Estado se enriquezca y pueda engordar y crecer y crecer y crecer y crecer y absorber todos los aspectos de la vida. Porque eso cuando hacemos un macroestado donde todo es propiedad del Estado y donde tal, tenemos la Unión Soviética. Y yo eso no lo quiero, vamos, para España, pero es que no lo quiero ni para Cuba, ni para ningún país del mundo. De eso, Artemi, yo en mi canal hablo muy a menudo y probablemente la semana que viene haré un directo sobre eso. Bien, entiendo que ya finalizaste, Artemi. Bueno, oye, yo no vengo de la tradición política de la Unión Soviética, obviamente, pero la vivienda no era un problema, al igual que no es un problema en Bielorrusia. Entonces, has puesto un ejemplo que se coge con pinzas, chico. Y otra pregunta, Artemi, ¿qué tal te llevas con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid? Yo a José Luis Martínez Almeida lo respeto como compañero de partido que es. También te voy a decir que hay cosas en las que discrepo que está haciendo en Madrid que no me parecen oportunas. Vale. Es que como decías, que había gente que había preferido irse del centro de Madrid porque, bueno, era ruidoso o era más estresante. Igual es que hay que cambiar la política de la ciudad de Madrid. O a lo mejor es que como sociedad, nos tenemos que dar cuenta de que el proceso de urbanización, el proceso de creación de macrociudades, que eso no solo pasa en Madrid, también pasó en Barcelona hace muchos años, también pasa cerca de las grandes zonas urbanas. Me acogía el ejemplo que habíamos puesto de Madrid. Por eso también pasa, ¿qué tal te llevabas con el alcalde? También pasó en París. París es macrocefálico, es una situación macrocefálica. Como también lo es Gasteiz con respecto a Araba. Pero... Claro, y por eso, solo por finalizar esa reflexión, es una cuestión muy clara. Cuando tienes una ciudad tan grande, un espacio tan grande, ocupado única y exclusivamente por zona urbana, claro que pierdes calidad de vida. Pierdes calidad de vida. Y eso es así. Y evidentemente una persona que a lo mejor trabajaba en el centro de Madrid, vivió toda su vida en el centro de Madrid, era nativa del centro de Madrid, pues claro que es verdad que con 25 o 30 años teniendo su trabajo y tal, a lo mejor vivir en el centro le seguía resultando positivo porque no tenía que desplazarse, o sea, no tenía que a lo mejor perder 2 horas desplazándose y tal. Ojo, Madrid tiene cosas negativas, pero también tiene uno de los mejores, para mi juicio, uno de los mejores sistemas de transporte urbano del mundo. El metro de Madrid tiene frecuencias cada 2 minutos. Hombre, no nos fastidiemos. Claro que también tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Bien, vamos a ver, es que esto nos puede dar para estar horas y horas y yo ya estoy teniendo más tiempo. Claro, ya lo sé, Artemio. Pero que podríamos entrar en réplicas, contrarréplicas, que gente tiene que irse a cenar. Entonces, bueno, yo por mi parte quiero daros las gracias a todos, a ti, Sergio, a ti, Juan Carlos, a ti, Leonardo, y a ti, Artemi. Ha sido un coloquio muy interesante. Ya digo, la semana que viene, no sé qué día de la semana, habrá directo cubano y mañana a las 9, como todos los días, directo venezolano. Por lo tanto, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo. Un saludo. Saludo a todos. Chao.